Si bien Carlos Jacopini y yo somos compañeros de promoción, la relación personal se forjó en las fragatas de la clase Mariscal Sucre poco después de que la fragata General Sucre regresase de Italia. La relación orbitó en el campo profesional como tripulantes tanto en escuadra como en guardacostas, participando en ejercicios y operaciones navales, y como profesores de geopolítica y estrategia, en el campo de historia naval, militar y venezolana, y en el campo familiar. Él es el padrino de mi hija Isabela. Este devenir me permite recordar su memoria en el campo de la táctica, la estrategia, la política y la teología en un experimento de elegía naval. En el campo de la táctica quiero recordar dos momentos relacionados con la táctica naval y la táctica militar. De la perspectiva de la táctica naval, dos fueron las conversaciones más recordadas que incluso he utilizado en seminarios y conferencias a bordo de la fragata General Sublette y de la guardacostas General Morán. La primera anécdota estuvo relacionada con el papel de la intuición y la razón en la campaña de Guadalcanal, a propósito de la mentalidad del estadounidense y del venezolano a través de dos oficiales, William Musberger y Arleigh Burke. El primero tuvo una acción destacada al intuir la forma de acción del enemigo previo al combate, logrando impedir la destrucción del aeropuerto Guadalcanal en la tercera batalla de la isla de Saba. Improvisando contramedidas de defensa, el segundo logró desarrollar la doctrina de operaciones de destructores. Siempre tratamos de imaginarnos cómo debieron haber sido esas noches sin luna en las que se realizaron esos duelos de torpedos y cañones. Vale decir que para nosotros más importante fue el primero por nuestra cultura, para los estadounidenses el segundo. Ambos oficiales tuvieron una carrera brillante. Jacopini me contó una vez que él fue ayudante del comandante de una fuerza de tarea japonesa que estuvo en La Guaira en la década de los años 80. El comandante era apellido Yamamoto y él impresionó el apellido porque pensaba que era descendiente del famoso almirante Isoroku Yamamoto, pero no tenía nada que ver. Sin embargo, como los oficiales japoneses vieron que él mostraba interés por la historia militar y especialmente por la experiencia japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, le presentaron al nieto del almirante Raizo Tanaka, que fue uno de los héroes japoneses que participó en la campaña de Guadalcanal. La segunda anécdota fue a propósito de dos libros que consiguió el capitán de navío Emilio de Rogati, uno de los artífices de esta reunión. El primero llamado Entre minas y torpedos, un libro que nos permitió hablar mucho acerca de las impresionantes operaciones navales de escolta de la Regia Marina Militar Italiana y de la participación del recordado profesor Luciano Furlan como segundo comandante de submarinos, especialmente en operaciones contra el convoy inglés Pedestal en agosto del año 1942, así como en las acciones de la 10ª Flotilla más en el mar Mediterráneo y en el mar Negro entre los años 1941 y 1943. El segundo libro fue el diario de operaciones del Príncipe Negro de la 10ª Flotilla más, extraído de los archivos históricos italianos, que me hacen recordar en ese momento el plan de desarrollo de la Marina venezolana antes de la Segunda Guerra Mundial. Aquí a Jacopini le impresionó muchísimo ese libro porque Jacopini fue pasante en una fragata italiana en su último año de carrera, igual que el alférez que hizo los comentarios biográficos de su experiencia entre 1941 y 1943 en la Marina de Guerra italiana. En el plano de la táctica militar, además de las conversaciones que tuvimos de las guerras napoleónicas y las guerras mundiales del siglo XX, en octubre del año 1993, en un atribulado momento de la historia venezolana contemporánea, tuvimos en Puerto Cabello la visita del presidente de Venezuela, Ramón J. Velázquez. Y ante la soledad que lo embargaba por los avatares de la misma política, Carlos y yo nos acercamos a él y hablamos acerca de momentos históricos de una obra que nos encantó muchísimo, que fue La caída del liberalismo amarillo. Para Jacopini, además del tema del bloqueo naval, del que pudimos hablar con detalle, esa obra le traía recuerdos familiares. La batalla de la Victoria y la carga final a la bayoneta a los restauradores, entre quienes se encontraban su tío Francisco Linares. Ese fue un momento especial
que rememoró otra vez a la partida de su padre un poco más de una década después. Enfrentar lo inexorable de una paz espiritual. Aquí también quiero recordar otro momento que tuvimos en ese periodo, que fue una lectura que nos hizo hacer Alberto Monagas sobre un libro que se llama Los recuerdos de Solferino. La descripción que se hace de esa batalla fue tan espantosa que tuvimos varios días comentando en la Cámara Oficial de la Guardacosta Morán de lo terrible que era la guerra y bueno, de la necesidad que había que evitarla en cualquier momento, en cualquier circunstancia. En el plano estratégico debo recordar 4 momentos donde compartimos conocimiento. El primero en las cátedras de Geopolítica y Estrategia en la Escuela Superior de Guerra Naval y en el Centro de Estudios Militares Avanzados. En ambos, a través de una lectura exegética de la historia desde una perspectiva hermenéutica, quisimos introducir nuevos ángulos de análisis en dichos campos. Aquí, de alguna u otra manera, pusimos en práctica un proyecto de perspectiva estratégica que junto con Alberto Monagas tratamos de llevar a cabo en el año 1993, que se llamó Verba Omnia Significa, que no pudimos concretar. Carlos también introdujo los principios matemáticos históricos y la evolución de la libertad del coronel Víctor Fernández Bolívar para ayudar a pensar en términos prospectivos. En el segundo momento no compartimos conocimiento, pero operamos bajo la misma lógica histórica. Por una parte, ambos luchamos para evitar la minimización de la Armada en la construcción del Comando Estratégico Operacional. La resultante fue el desarrollo de la Región Estratégica de Defensa Integral Marítima que pudo concretar Jacopini a pesar de las limitaciones de medios y de las tensiones políticas que tuvo que enfrentar. El logos para él, que justificó la ubicación en Margarita de dicho comando, fue la equidistancia en términos marítimos y la autonomía funcional de la propia institución, considerando la experiencia histórica política venezolana de la que él estaba muy bien versado. Por la otra, tuvo una destacada participación en la elaboración del concepto estratégico militar del año 2004, que se caracterizó por tratar de mantener la conducta estratégica venezolana que se había mantenido a lo largo del siglo XX, sobre todo en lo concerniente a la defensa del espacio geográfico nacional. La tercera fue la elaboración e instrumentación, junto con otras personas, de la Directiva Estratégica del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos. Esta fue una muy bonita experiencia debido a que una larga travesía profesional pudimos ponerla en práctica en muchos momentos y en muchas situaciones que habíamos compartido. La cuarta fue la elaboración del proyecto del Observatorio Nacional de los Espacios Acuáticos, que aunque no ha sido instrumentado, su consistencia ha permitido favorecer el incremento de la importancia de los asuntos marítimos para el Estado venezolano. En el plano político podemos mencionar también 3 momentos que deben ser recordados. En el primero, trabajamos en el proyecto original de la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos, un instrumento que lo tratamos de construir hasta donde pudimos, pensando en los beneficios para todos los venezolanos. Tratamos de ayudar a construir un nuevo orden republicano a partir de la Constitución del año 1999, que valorara los asuntos marítimos a pesar de las intensas presiones que apuntaron a lo contrario. Y en el tercero, cuando Jacopini fue nombrado secretario del Consejo de Estado, traté desde una lectura crítica alertar sobre la deriva que había seguido el país allá por el año 2012. Sin embargo, las gigantescas olas que se levantaron en la turbulencia que estábamos viviendo nos hicieron incapaces de contribuir a enderezar el rumbo del país. Ya convaleciente, hablamos mucho de la situación de Venezuela después del 28 de julio. Decíamos que estábamos viendo los toros dentro de la barrera sin poder hacer nada, solo tratar de que no nos embistieran. En esos momentos me dijo que cuando saliera del trance en que se encontraba iba a estudiar teología, pero entendí que no era por un tema de religiosidad, a pesar de que él era un católico practicante. Aquí hubo un tema de trascendencia.
Por teología, de forma utilitaria, la entendemos como cualquier declaración coherente sobre cuestiones de interés último que reconozca que la perspectiva por la que se rige, esta proviene de una comunidad de fe. Esta definición que estamos asumiendo, hay tres aspectos que debemos tener en consideración. En primer lugar, además de religión, hablamos de Dios, el hombre, la historia, la naturaleza, la cultura, los orígenes, la moralidad y el destino. En segundo lugar, consideramos que esas conversaciones no se diferenciaban por su contenido de todas las demás formas de pensamiento, a pesar de la convulsa transición política que vive la humanidad. Y en tercer lugar, buscamos observar la realidad a través de lo real concreto y lo potencial. De alguna u otra manera nos dejamos llevar e hicimos reflexiones críticas de todo lo que habíamos conocido, tratando de superponer dos círculos, el teológico de sus inquietudes y el filosófico a partir de la experiencia vivida. En todo caso, orbitamos en torno a una visión cristiana de la realidad, pensando en cómo ayudar al país a pesar de sus circunstancias personales. Aquí nosotros pudimos hacer comentarios, sobre todo él me contó en los días que sucedieron el 28 de julio de cómo fue la situación convulsa que vivió el centro de Caracas, de la que tuvo la oportunidad de ser espectador a pesar de que estaba en una situación de convalecencia. Ya restablecido las últimas crisis que padeció, me dijo sintiéndose derrotado que oyó cuando le estaban haciendo la extremoción. Ya era la hora de la carga a la bayoneta. Solo se me ocurrió decirle en ese crucial momento que el filósofo neerlandés Benedicto de Spinoza había dicho que el propósito último del ser humano era perseverar en su propia existencia. Le agregué que hasta que Dios quisiera y que a pesar de las circunstancias serias que vivía tenía que cuidarse a sí mismo y seguir perseverando. No mirar a más nadie, ni siquiera a las personas que tenía a su alrededor. Claro, siguió pensando en su familia y en el país, porque en su espíritu se mantuvo inquebrantable la fe, la esperanza y la caridad. Tres virtudes que aseguraban su comunión con Dios en la tierra. Hasta aquí hemos seguido una derrota marcada por la superación y la trascendencia. La vida es la superación de las contingencias. Me recuerdo un pasaje del libro segundo de la República de Platón que trataba sobre la amistad y un diálogo que comenzó con la pregunta: ¿he vivido bien? En el ocaso de la vida, con familia, con comodidades, con amigos, no había, según ese diálogo, ningún tipo de objeción para no sentirse satisfecho. Pero en Platón siempre había algo que le inquietaba. Así es como comienza esa gran obra. En nuestro caso, la vida nunca tiene finalidad, a no ser la de vivir. Vivir, como dije, es superar las contingencias. Trascender es lograr que esta lucha por la superación de las contingencias sirva como enseñanza para las generaciones venideras. Carlos Jacopini y ninguno de nosotros hemos podido reposar como guerreros porque las contingencias no nos han dejado. Pero la pregunta de ¿Jacopini vivió bien? Esa pregunta no merece respuesta porque no solo fue un maestro para sus amigos y sus subalternos, también con su ejemplo irradió formas de ser que deberían ser emuladas. Él encarnó el ideal de la virtud republicana a pesar, en primer lugar, de las turbulencias que hemos vivido. Es decir, exteriorizó valor, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, entre otras. En segundo lugar, de ser tolerante ante una realidad asignada por la existencia de una diversidad de valores. En ambos casos vivió y actuó siguiendo una creencia cuya verdad no podemos conocer, pero con la seguridad de que la experiencia general de la humanidad revelaba una verdad cristiana que reafirmaba sus convicciones. Para finalizar, como hemos dicho, cuando despidió a su padre, hizo una alegoría de la carga final de las fuerzas restauradoras en la Batalla de la Victoria en el año 1912. Si mal no recuerdo, al increpar los subalternos a su tío, el general Francisco Linares Alcántara, del que se habían acabado las municiones, mandó a cargar a la bayoneta. En nuestro caso, el papá de Jacopini debía cargar a la bayoneta hacia la eternidad. Carlos también lo hizo.
Pero nosotros debemos cargar a la bayoneta para que con los pocos recursos que tenemos, llevar el pensamiento sobre los asuntos del mar y de nuestros ríos y nuestros lagos a un estadio más alto de trascendencia, como intentó Jacopini. Muchas gracias, señores.